Buenos días para todos. Vamos a continuar hoy con el teórico de diseño, el segundo teórico de diseño. Y esperen que quiero sacar todo esto. Ahí está. Bien. Con el segundo teórico de diseño, que habíamos visto la clase pasada, la clase 3 de Kennedy, pura, 3 de Kennedy con subdivisión, 3 de Kennedy con un diseño poligonal triangular, 3 de Kennedy con un diseño poligonal cuadrangular, y a la vez, cuando hay subdivisiones, hemos hablado, o cuando no la hay, pero tenemos un diseño poligonal triangular, hemos hablado de los diseños preventivos. Y también habíamos hablado del diseño en la clase 4 de Kennedy. Habíamos dicho que hay que recordar siempre que esta clase no acepta subdivisiones, porque si acepta subdivisiones estaríamos cayendo en otra clase. Y habíamos visto con un eje diametral y con un eje diagonal. La clase, también de la clase 4, esto es un pequeño resumen para retomar el tema, habíamos dicho que la clase 4 era indistinto, que faltaran 2, 4, 6 u 8 piezas. Así quedan los últimos molares, 17 y 27, siempre es clase 4 de Kennedy. Y también habíamos dicho que puede ser con un eje diagonal, que puede ser muy diagonal, extremada, o lo más diagonal posible, que sería cuando queda un canino y un 17 o un 27. Ese es el eje lo más diagonal posible. También podemos tener un eje levemente diagonal, y cuando nosotros hablamos de levemente diagonal, tanto para la clase 4 de Kennedy como para la clase 1 de Kennedy, es la diferencia de un diente, es decir, que de un lado hubiera un canino y del otro un primer premolar. Eso es levemente diagonal. Eso ya lo vamos a ver también cuando veamos las sillas libres posteriores. Vamos hoy a seguir entonces con la clase 5 de Kennedy-Applegate. La clase 5 de Kennedy-Applegate, recuerdan ustedes cuando vieron clasificaciones, que es la modificación que hace Applegate a la clase 3 de Kennedy. Por eso es la única que tiene clase 5. No existe clase 5 de Swenson ni ningún otro autor. En esta es cuando Applegate dice que es una clase 5 cuando el pilar del tramo anterior no es apto para recibir soporte. Es decir, por ejemplo, el caso que está haciendo el doctor. Es decir, y a diferencia de la clase 4 de Kennedy, no debe pasar la línea media. Pasemos la línea media, Jorge, por favor. Si yo me faltarían esos dientes, es decir, que estoy pasando la línea media, esto ya no es clase 5 de Kennedy-Applegate, sino que es la clase 4 de Kennedy, como vimos la clase anterior. Entonces, volvamos a la clase 5, que es lo que clase 5 de Kennedy-Applegate, y esto, como siempre, ¿cómo? ¿Saco el primer molar también o lo dejo? Sácalo si querés, lo mismo, sácalo. Bueno, esto se comporta lo mismo que una clase 2 de Kennedy, es decir, silla libre en vez de posterior, como en la clase 2 de Kennedy, es una silla libre anterior. Entonces, del mismo modo, me debo comportar. Como tengo un soporte mixto, nada más que en vez de tener la palanca posterior, la tengo anterior, yo tengo que buscar un eje que sea como. Los mejores ejes dijimos que eran los diagonales, es decir, la peor situación, el peor panorama es tener un eje diametral, no tener otra cosa, es decir, lo peor que me puede pasar en cuanto a resolver un caso sería que me queden solamente dos caninos, arriba o abajo, y bueno, es un eje diametral.
ventral. Ahí ya se me va a complicar colocar la retención indirecta, ya sea por delante o por detrás. Es el peor panorama. Entonces, si tenemos ejes, lo mejor que nosotros podemos buscar, siempre que tengamos piezas remanentes aptas, es un eje lo más diagonal posible. Y aquí lo más diagonal posible sería buscar un apoyo, colocar un apoyo en mesial del 27 y en un suprasingular, perdón, en el 13. ¿Por qué lo pongo en mesial en el 27? Porque es un molar superior. Obviamente cuando nosotros diseñamos ya tenemos los modelos relacionados, ya hicimos el estudio clínico y el estudio por imágenes del caso, con lo cual sabemos que es un molar implantado, que no tiene movilidad, que tiene una buena salud periodontal y tiene 3 raíces, que por lo general son bastante divergentes, con lo cual no lo voy a volcar y tenga necesidad de alejarme y ponerlo por distal. Entonces, tengo mi soporte primario en el 27 por mesial y mi otro extremo del eje de fulcrum, mi otro soporte o apoyo principal para determinar este eje de fulcrum es un suprasingular en el 13. ¿Qué me está queriendo decir que todos sabemos cuando hay un eje? Que va a haber un movimiento de rotación, que nunca lo podemos eliminar, pero sí lo podemos minimizar. ¿Con qué minimizamos este movimiento vertical a través de un eje horizontal de fulcrum llamado, valga la repetición, a través de un eje horizontal llamado eje de fulcrum? Con una retención indirecta. La retención indirecta, estamos de paso repasando todo, es un elemento que no tiene agentes propios, y que como es un movimiento vertical a través de un eje horizontal, ese retenedor indirecto va a estar dado en la gran mayoría de los casos por un agente de soporte secundario. En este caso, lo más perpendicular a este eje sería en el 17, en mesial del 17. Entonces, yo que tengo ya acá diseñado o esbozado, o dibujado, o graficado. Tengo hecho ya mi eje, porque determiné cuáles serían mis dientes pilares, y por lo tanto, si son dientes pilares, tendrán los agentes de soporte primario. Determiné qué es lo más diagonal que pude hacerlo, y que como hay una palanca anterior, voy a necesitar minimizar ese movimiento rotacional con un retenedor indirecto, que es mesial, que es un apoyo clusal mesial del 17. Bien, ¿qué voy a tener que hacer ahora? Paso a colocar los elementos de retención mecánica directa. ¿Cuáles serían? En el 27 voy a colocar un circunferencial de acceso invertido. ¿Por qué de acceso invertido? Porque los circunferenciales encuentran su ángulo de convergencia, donde mejor retienen, es en mesial. Pero en este caso es invertido porque su ángulo de convergencia lo va a encontrar o lo va a hallar el extremo terminal del brazo retentivo en distal. ¿Qué otra retención puedo colocar? Del mismo lado de la brecha de la silla, voy a poder colocar una plaqueta proximal. ¿En qué diente? En 21. Para colocar una plaqueta que nos va a brindar retención por tensofricción, debo previamente tallar un área de guía. Es un área de guía que saca la convexidad de la pieza, siempre se desgasta de vestibular hacia atrás, siguiendo la cara proximal, es decir, que converja hacia palatino, y haciendo ese tallado o ese desgaste, más que un tallado es un desgaste, que sigue la cara proximal con la misma convergencia hacia palatino, de modo tal que por tensofricción, por rozamiento, genere una estabilidad anterolateral, pero al mismo tiempo me brinde retención mecánica directa a nivel de esa pieza. ¿Qué otra retención tengo que poner? Obviamente que el diseño debe ser de los dos lados equiparados, entonces tengo que poner una retención del lado opuesto.
Como tengo la M arcada totalmente dentada, no puedo poner retenedor en ningún diente donde no haya un espacio. ¿De dónde saco ese retenedor? ¿Hacia dónde lo coloco? Entonces lo voy a colocar, y para eso el doctor ya colocó el otro apoyo oclusal en distal del 16, porque voy a tener necesidad de colocar un gancho en tronera. ¿Qué significa un gancho en tronera? Un gancho en tronera quiere decir que el cuerpo de ese gancho, es un gancho circunferencial, va a estar pasando por la tronera oclusal. Con lo cual, para que no ejerza una de las máquinas simples indeseables que nosotros tenemos y que ya han visto cuando se estudió biomecánica, que es la cuña, no se genere esta máquina simple y no me separe los dientes ni me rompa el punto de contacto. Para lo cual voy a tener que, como preparación preprotética, no solo tallar el lecho para el apoyo en 27, voy a tener que tallar un lecho en distal del 16 y voy a tener que abrir la tronera sin romper el punto de contacto, es decir, las vertientes externas de esos bordes marginales, para que, como ustedes saben, la oclusión humana es fosa cúspide y 2-1 siempre. La tronera funciona como una fosa más. Entonces, debo ampliar la tronera para que pase el cuerpo del gancho, y tenemos que poner especial énfasis en que en los laboratorios hagan esa tronera con las vertientes del mismo modo que si no estuviera, porque si yo tallo la tronera para que no me levante la oclusión, pero dejo plano ese sector, no voy a tener una fosa. Entonces va a volver a levantar la oclusión y nosotros gastamos hasta que rompemos el apoyo. Bien, entonces, resumiendo, apoyo en 13, apoyo en 27, retención indirecta lo más alejado posible, que sería en 17, y el retenedor lo voy a poner en 16. ¿Por qué? Porque están opuestas los ángulos de la retención, con lo cual me mejoraría la retención que no sean los dos en línea en los últimos molares. Bien, ¿qué voy a necesitar ahora? Voy a necesitar bajar, ¿qué cosa? Los conectores menores. Los conectores menores, que ustedes saben muy bien, que van en el maxilar superior con una distancia de 6 milímetros, un anillo gingival de 6 milímetros que permita el estímulo a la encía marginal, la liberación de esa encía marginal para que sea estimulado por los alimentos y por la lengua. Y al mismo tiempo están formados por los conectores menores, por los recíprocos, si hubiera un brazo, si hubiera, sí, bien digo, el brazo retentivo de un gancho como en el 16 o en el 27, y por el borde externo del conector mayor. Eso forma el anillo gingival. Esto es solo repasar lo que ya fue dado ampliamente y que ya está sabido. Es nada más que para repaso. Y también nosotros sabemos que aparte de este eje horizontal, con un movimiento vertical y minimizado por la retención indirecta, yo debo colocar ¿qué cosa? Los conectores horizontales me ayudan a minimizar el movimiento a través de un eje vertical que pasa por el centro del conector mayor. Ese eje vertical, la prótesis va a rotar hacia derecha y hacia izquierda en sentido vertical, y va a estar estabilizado. Cuando cae hacia el lado derecho del paciente, lo va a minimizar, bueno, hacia la izquierda, como en este caso, lo va a minimizar. Los flancos de la base, el flanco interno, el extremo rígido del brazo retentivo, y también el conector menor del 27. Si va hacia el lado derecho del paciente, todo lo contrario. Quien minimiza ese movimiento va a ser todos los estabilizadores horizontales recíprocos y los conectores menores que contactan con las piezas dentarias supraecuatorialmente. ¿Por qué? Porque después, en todo lo demás, el conector menor para dar línea de entrada y salida del aparato debe estar bloqueado, debe estar aliviado, se bloquea esa retención y por lo tanto el conector se alivia y puede entrar y salir.
Y después tenemos otro movimiento, que es el movimiento que pasa sobre cima de reborde, en la cual no solo todo lo que hemos dicho, sino también la articulación dentaria, es decir, que los dientes estén correctamente articulados con su antagonista encima de reborde, y al mismo tiempo con lo que es condición sine qua non, que siempre el conector mayor sea rígido. Si nuestros conectores mayores no son rígidos, todo lo que vengo hablando desde las 12 del mediodía es retórica. Si un conector mayor no es rígido, no tendremos ni retención, ni soporte, ni estabilidad. Bien, para que sea rígido el conector mayor, tenemos que usar, si son plaquetas palatinas, deben ser finas, delgadas, pero extensas para conseguir esa rigidez, o si son barras, deben ser de poca altura, no espesor, sino de poca extensión, pero sí de mucho espesor. Por eso las barras, sobre todo las inferiores, o si usamos el maxilar superior, que son pueden ser una barra anterior y posterior, o una barra posterior combinada con un conector mayor en U, debe ser de un espesor suficiente para que nos brinde rigidez. Y las barras inferiores deben tener la forma de media pera, para conseguir el espesor. ¿Alguna duda sobre esta clase 5 pura que hemos hecho? Si no hay dudas, si hay dudas las escuchamos. Y si no la hubiere, vamos a hacer una clase 5 con subdivisión. ¿No la hay? A la 1, no la hay a las 2, no la hay a las 3. Vamos a la clase 5 con subdivisión. ¿Qué crees que saque? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar 13 y 14. Bien, de este lado. 13 y 14, y de este lado vamos a sacar del 22 al 25. Bien. Acá tenemos 2 sillas libres anteriores. Puede ocurrir que una clase 5 sea con dos palancas anteriores, o puede ser que no. No sé si la otra vez lo hicimos, no clasificamos, se me borró, se me pasó, mejor dicho, no clasificamos en cuanto a integral evolutiva. La clase 5, según integral evolutiva, es siempre una clase 2 con palanca anterior. Clase 2, dento soportada con palanca anterior. Pese a que nosotros acá decimos que el soporte es mixto. Pero los autores hay que respetarlos como clasificaron. Y clasificamos a la clase 2 como dento mucosoportada con palanca anterior. Dento mucosoportada con palanca anterior. La 5 pura también es una clase 2, dento mucosoportada con palanca anterior, y esta que tiene subdivisión, pese a que tenga 2 palancas, siempre es denominada clase 2, dento mucosoportada con palanca anterior. Bien, ¿cómo vamos a diseñar este caso? ¿Dónde pondríamos nosotros los apoyos principales? Bueno, no sé si me estoy dispersando un poco, pero el doctor ya lo puso. Swenson es una clase 2, no, una clase 3, modificación antero-posterior. De Kennedy ya sabemos que es una 5/1, de McCracken tiene soporte mixto, es mucodento soportada, y de Kummer lo haremos después del diseño. Bien, entonces, ¿dónde vamos a colocar nosotros nuestro soporte principal? Vamos a colocarlo del lado izquierdo. Podemos colocar, por los mismos motivos que dijimos antes, podemos colocar un apoyo en mesial en lugar de en distal, y podemos colocar un apoyo en mesial también no en mesial, sino en distal del 15. Bien.
esto me está determinando un eje levemente diagonal. Si es levemente diagonal, los ejes levemente diagonales se comportan del mismo modo que si fuese un eje diametral. Por lo tanto, ante un movimiento rotacional a través de este eje, voy a necesitar minimizarlo. ¿Y con qué lo voy a minimizar? Siempre que podamos y tengamos dientes, con retenedores mecánicos, no con retenedores mecánicos, con retenedores indirectos, mecánicos indirectos, que son los apoyos oclusales secundarios. Aquí colocaría uno del lado derecho para compensarme o minimizar mi movimiento de la silla libre anterior del lado izquierdo, y del otro lado exactamente lo mismo. Bien. ¿Qué me faltaría colocar ahora? Del mismo modo, y sobre todo de la silla libre más extensa, vuelvo a colocar un retenedor por tenso-fricción, con lo cual no vamos a explicar qué preparación hacemos porque ya la sabemos, es una plaqueta proximal, y también puedo colocar del otro lado, pero sobre todo del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es muy extensa y bastante curva. En el lado derecho el tramo es corto y más recto. ¿Qué quiere decir que sea curvo? Cuando sea curvo, tenemos segura casi la totalidad de la seguridad de que va a intervenir el soporte mucoso. Entonces tenemos que tratar que eso se mueva y se flexione lo menos que se pueda. Bien. Entonces vamos ahora a los retenedores mecánicos directos, que en este caso extracoronarios, llamados ganchos. ¿Qué vamos a colocar? Vamos a colocar en el lado derecho podemos colocar un labrado, es decir, un gancho combinado, sobre todo porque es anterior. El gancho labrado, el brazo retentivo labrado, sabemos que es de alambre de 0,8, tiene una sección circular, con lo cual refracta mejor la luz, es mucho más flexible, tiene como desventaja que se desadapta también mucho más rápido, pero genera menos cargas torsionales, menos cargas lesivas al diente pilar. Entonces, de ese lado puedo colocar un brazo retentivo labrado y el recíproco y el apoyo son colados. Esto es lo que nosotros llamamos un retenedor combinado. ¿Qué otro retenedor puedo colocar en este caso? Puedo colocar lo que nosotros llamamos, porque este también lo es, un retenedor de acción programada llamado también API. El API es un leve repaso, vuelo de pájaro, porque ustedes ya lo han visto ampliamente. Es un apoyo en mesial, un conector menor rígido, una plaqueta proximal en el lateral opuesto, en el proximal opuesto, es decir, en distal, y un brazo retentivo en I, que es un gancho infraecuatorial. En este caso, yo acá, ¿qué tendría que colocar en vez de en distal? Recuerden que las sillas libres anteriores es lo mismo que las posteriores, pero a la inversa. ¿Dónde iría acá el apoyo en vez de estar en distal? ¿Dónde los tendría que estar colocando? En mesial. Siempre los retenedores de acción programada, el apoyo debe estar mesial al extremo terminal del retenedor que va a hacer la retención. ¿Por qué? Porque cuando actúa el retenedor de acción programada, actúa ante la carga. Cuando el paciente muerde, ese retenedor se va hacia mesial y allí deja de ejercer lesiones sobre la pieza dental. Bien, entonces, de la hemiarcada derecha podemos poner un API, podemos poner un combinado y también podríamos poner un circunferencial simple, pero tendríamos que tallar la tronera, con lo cual, y colocar otro apoyo, con lo cual nos vamos a quedar con lo más simple, que sería colocar un brazo retentivo labrado, es decir, un gancho combinado. Bien, vamos ahora entonces a bajar los conectores menores, verticales, porque también hay conectores menores horizontales, que son los que forman la parrilla. La parrilla no es más que un entramado de conectores menores
aliviados, que sirven de jamón del sándwich, que hacen que debajo de ello pueda ir acrílico, la parrilla, y acrílico, donde después irán, en eso que llamamos base, irán colocadas las piezas de reposición. Bien, entonces vamos a unir un conector, vamos a colocar el conector mayor, que en este caso sería un conector mayor, anterior y medio. ¿Por qué anterior, chicos? Porque estamos reemplazando piezas anteriores. El lateral, es decir, el 22, y los caninos son piezas dentarias anteriores. Entonces, de ningún modo puedo decir yo que es un conector medio si estoy yéndome hacia adelante a buscar esas piezas dentarias. Muy bien. Ante el eje horizontal, ya dijimos que ese movimiento vertical es minimizado por los retenedores mecánicos indirectos, y ante un eje horizontal, ya lo explicamos cuando hicimos la clase 5 pura, según vaya hacia un lado o hacia el otro, va a estar minimizado por los elementos que tocan de un lado y del otro. Por ejemplo, si va hacia el lado derecho del paciente, ¿quién me va a estar tocando para minimizar eso? Los recíprocos, los estabilizadores horizontales de las piezas 15, 16 y 17, y los conectores menores que contacten con estas mismas piezas supraecuatorialmente, y del lado opuesto la parte rígida del brazo retentivo del 26 y los flancos de las bases. Y hacia el lado opuesto va a ser todo lo contrario, es decir, los flancos de la base, los estabilizadores horizontales de las piezas, uno es un estabilizador, el otro es un recíproco del 26 y el estabilizador del 27, y los flancos de las bases del lado opuesto. Y obviamente sobre cima de reborde, volvemos a repetir, para que esto ocurra, para que realmente esté estabilizado, del conector debe ser rígido, como para que todo lo que dijimos sea cierto, los dientes articulados sobre cima de reborde de acuerdo al esquema oclusal que presenta el paciente, y las bases correctamente diseñadas de acuerdo a lo que nosotros sabemos, perdón, cuando tenemos soporte mixto, que deben ser bases amplias y extensas dentro de los parámetros del tejido protético. ¿Alguna pregunta respecto a este diseño? Porque también hay otra variante de la clase 5. Si no hay dudas respecto a esto, vamos a pasar a otra variante de la clase 5, a la 1, a las 2, a las 3. Muy bien. El doctor Contreras es más rápido que yo contando, ¿eh? Se me fue el dedo. El doctor dijo, ya está. Bueno, vamos a sacar de 13, vamos a sacar de 13 a 26. Ahí. Y del otro lado, perfecto, vamos a sacar 25 y 26. Recuerden ustedes las reglas de Applegate, que si siempre lo que clasifica es el tramo más posterior. Pero ¿qué estaría sucediendo acá? Acá está sucediendo que las dos son posteriores igual, pero cuando esto ocurre, el tramo que clasifica es el más largo, el más extenso. Entonces, esto es una clase 5 de Kennedy-Applegate, subdivisión 1. Integral evolutiva es una clase 2, dentomucosa portada, a palanca anterior o con palanca anterior. De McCracken es dentomucosa portada porque tenemos soporte mixto. Y de Swenson, este aquí la duda. ¿Qué es de Swenson? A ver, ¿alguno se atreve a decirme qué es de Swenson? Se atreve. No tiene que atreverse nada. ¿Sabe alguno qué clase de Kennedy es esta? Perdón, de Swenson. ¿Ninguno? Miren que falta poco para el parcial, ¿eh? Como yo les digo... mucosa portada. Porque tiene de Swenson. 5 piezas que aceptan pilares y 4 que no. En lo que se pueden apoyos, perdón, que se pueden poner apoyos y en 4 que no. Sí, puede ser mucodento soportada, sí.
Eso está bien, está perfecto. Siempre que esté la combinación de ambos, sabemos que va a intervenir los dos soportes. Está bien. Mucodento soportado. Respecto a la clase de Swenson. Puede ser clase 3, modificación posterior. ¿Modificación cómo? Posterior. No, mira bien. Anteroposterior. Muy bien, perfecto. Es una clase 3 de Swenson. Porque muy bien, no sé quién era que me contestó, perfecto. Es una clase 3 de Swenson. Bueno, Silvia. No sé quién me contestó. No, Cecilia, perdón. Cecilia. Perfecto, Cecilia. Es una clase 3 de Swenson, modificación anteroposterior. Se entiende que los autores no tienen por qué coincidir uno con otro. Appley solo modifica la clase 3 de Kennedy. Swenson no la modifica, entonces si seguimos las reglas, esto es una clase 3, modificación AP. Perfecto. Vamos entonces a hacer el diseño. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Vamos entonces a determinar, recuerden ustedes que siempre tenemos esto al haber mucodento o dento-muco, siempre hay los dos soportes. Si hay dos soportes, vamos a tener que buscar un eje, el que mejor, el que más nos favorezca de todos. ¿Qué les parece a ustedes que es este el que más nos puede llegar a favorecer en este caso? De la de mi arcada derecha no hay mucho que pensar. ¿Qué estaríamos colocando? Solamente podemos colocar un apoyo mesial en el 17. No tenemos ningún otro diente apto para colocar ningún otro agente de soporte. Aparte es una clase 5 y el lado derecho, es la brecha, el tramo o la silla que nos está clasificando. Entonces, si voy a tener una silla, ¿qué voy a buscar? Un eje que sea como lo más que diagonal posible. Por lo tanto, lo más diagonal posible, y acá vamos a pensar bien, porque acá se nos da para que expliquemos todo. Podemos explicar un criterio preventivo. ¿Cuál sería un criterio preventivo acá? ¿Qué pieza podemos estar perdiendo? Sobre todo los molares. Los molares que son los dientes que primero perdemos. Ustedes se fijan, la clase 1 de Kennedy es 1, porque en el estudio que hizo Don Kennedy, ya por el año 25, vio que lo primero que se pierden son los molares, porque son de superficie más grandes, donde en el cierre es lo primero que toca y es lo primero que se rompe, se pierde o se moviliza, los dientes posteriores. Entonces, ¿qué se nos puede perder acá con el tiempo? O ya estamos haciendo el diseño en un paciente que previo hecho el estudio clínico, el estudio por imágenes y montado los modelos, podemos ver que también no está que se cae de un soplido, pero que tiene una pérdida ósea considerable, el 27. Entonces yo tengo que tener un criterio preventivo en mi diseño, previendo, valga la redundancia, que ese diente a corto plazo pueda, ya que va a llevar un apoyo y un retenedor, pueda perderse. Entonces, ¿dónde voy a buscar yo mi eje lo más diagonal posible? En el 23 voy a colocar un apoyo suprasingular, en 23. ¿Cuántos tramos siempre que, cuántos apoyos, perdón, cuántos agentes de soporte siempre que podamos vamos a diseñar en nuestras prótesis? 2 por tramo. Entonces voy a colocar un apoyo en mesial del 24 y voy a colocar uno en mesial del 27. Bien, ya les diseñé todo de una. ¿Cuál me va a determinar sería el eje de mi prótesis? ¿Cuáles son los apoyos principales? De mi arcada derecha no tengo más que un agente de soporte, por lo cual todos estamos de acuerdo que un apoyo principal es mesial del 17. Y el otro, para que sea lo más diagonal posible, ¿cuál va a ser? El 13, el suprasingular del 13. Mi eje lo más diagonal posible. Ante ese movimiento vertical a través de un eje horizontal, para esa silla libre importante que tengo del lado derecho, ¿quién me va a hacer la retención indirecta? Pues ni más ni menos que el apoyo
oclusal del 27. Entonces, ya tengo solucionado mi eje, mi criterio preventivo haciendo 2 apoyos, porque podría haber puesto, obviado el 13 y haber puesto el apoyo oclusal, el mesial del 24 en vez de mesial en distal, y estaría bien diseñado también, pero todo, siempre hay que hacer hay que tener una visión holística del caso, es decir, por eso sacamos las radiografías previas, por eso hacemos el estudio, si la radiografía panorámica no estamos muy seguros que nos esté brindando buena información, podemos llegar a hacer otro estudio radiográfico más puntual sobre la pieza, para ver qué altura ósea tenemos, qué grado de movilidad. Entonces, todo eso, el diseño se llega una vez que están los modelos montados y que hicimos el estudio clínico y radiográfico, y se llega a un planeamiento en el cual graficamos el futuro diseño y después llegamos a un diagnóstico. Entonces, si yo quiero hacer un criterio preventivo en base a todo lo que vi, y mi prótesis va a seguir funcionando exactamente igual de bien que si yo lo hubiese colocado en distal del 24 y no hubiera colocado el apoyo en 23. Yo tenía un profesor de prótesis parcial removible que siempre decía, lo ideal sería que nosotros pudiésemos colocar un apoyo por cada diente, porque nos va a asegurar que nuestra prótesis va a estar verticalmente estabilizada siempre. No es correcto, porque nosotros tenemos que, aparte del diente, no solo reponer lo que falta, sino que conservar lo que queda. Tratar de cruzar lo menos posible la encía marginal para que no se acumule placa además, porque cuanto más elementos del cromo coloquemos, más cantidad de placa se va a retener, y tenemos que desmitificar lo que dicen los pacientes. No, yo prótesis con gancho no quiero porque los ganchos me hacen caries, siendo que el gancho es un material inerte y lo que genera la caries, perdón, es todo lo contrario. Lo que genera las caries es la placa bacteriana, causante de la gran mayoría de las enfermedades, tanto de la gingiva, de los tejidos blandos, como de los tejidos duros. Entonces, dicho lo cual, desmitificamos a las pobres prótesis con gancho, no ponemos en todos los dientes que tenemos porque no sería lo correcto, pero sí podemos, en un país como el nuestro, poder hacer durar un poco más de lo que realmente podría durar o debería durar un cromo, haciendo unos diseños con criterios preventivos para que si se pierde alguna pieza, siga biomecánicamente funcionando bien la estructura colada que diseñamos. Si se pierde el 27, se hace la compostura, es decir, se hace una impresión de arrastre, se hace una compostura agregando la pieza dentaria a la base. Y recuerden que cuando nosotros hacemos compostura de agregado de uno más dientes, siempre debemos montar al menos en un sapito, en un articulador o en un oclusor, se toma el antagonista, un registro, para que después no tengamos que andar gastando. Se hace la cirugía del modelo, se agrega, se muta y después se va con la prótesis ya hecha la compostura, se hace la extracción dentaria y se coloca. Es una reparación inmediata en consultorio, y es una reparación inmediata porque la pieza dentaria se extrae cuando está hecha la compostura. Bien, vamos a pasar entonces a la retención mecánica directa. Como retención mecánica directa, vamos a colocar un gancho circunferencial de acceso invertido en 17, lo mismo en 27, y acá sí, si nosotros quisiéramos hacer un diseño bien preventivo, directamente en 25 coloco un brazo retentivo labrado y la otra parte colada, es decir, un gancho combinado. Si pierdo, lo único que tengo que hacer es agregar la pieza dentaria. Si no lo hiciera de ese modo, pusiera, por ejemplo, una plaqueta proximal para que me retenga porque el tramo es corto, cuando pierda esa pieza voy a tener, aparte de colocar la pieza dentaria, hacer un retenedor
labrado. Entonces, es más fácil prevenir que curar, como dice el dicho. En el tramo desdentado derecho, que es bien extenso, preparo el área de guía y coloco la plaqueta proximal que me va a retener por tensofricción. Bajo los conectores menores, que tocan supraecuatorialmente, que son estabilizadores algunos, en este caso son todos recíprocos, por lo tanto la reciprocación también me da la estabilidad. Si no hubiera un brazo retentivo son solo estabilizadores. Y el conector mayor va a ser anterior y medio, porque estoy reponiendo una pieza anterior que es el camino. Volvemos a repetir, siempre es lo mismo, ante el movimiento vertical a través de un eje horizontal llamado eje de fulcrum. Lo que me va a estabilizar mi prótesis es la retención indirecta, en este caso, como está marcado en el modelo, mesial del 27. Ante un eje vertical, un movimiento horizontal, lo que siempre hemos dicho, cuando va, obvio que esto nosotros lo disgregamos a títulos pedagógicos. La prótesis en boca no dice, ahora me muevo para un lado y ahora me muevo para el otro, ahora en sentido vertical. Esto es un movimiento todo en conjunto porque son prótesis removibles. La diferencia entre una prótesis fija y una removible es que la prótesis removible puede el paciente per se colocarla y retirarla. La prótesis fija, una vez que se cementa, lo único que la puede retirar es el profesional actuante o al que recurra posteriormente el paciente a retirar su prótesis por dolor, por infección, por X motivo. Entonces, estos movimientos son en conjunto, en general y durante la función. Nosotros los disgregamos así para que ustedes entiendan por qué hay que colocar todos estos elementos. Los elementos de la prótesis son como los ingredientes de una gran receta. Cuando ustedes van a hacer una torta, primero leen la receta y saben que deben ir todo lo que la receta dice. Los huevos, la harina, el azúcar, la esencia de vainilla, qué sé yo. Pasas de uva, ahora que estamos cerca de la Navidad, si van a hacer un budín, nueces, lo que sea. Cuando tienen todo eso, leen la receta y la empiezan a mezclar. Acá lo mismo. Acá, para que la receta funcione, para que el cromo ande bien, no debemos olvidarnos, mejor dicho, de colocar todos los elementos. Es decir, si nosotros sabemos que la prótesis va a estar minimizado el movimiento entre un lado y hacia el otro, ante un eje en movimiento a través de un eje vertical, debemos saber dónde deben tocar los flancos de la prótesis y cuándo, dónde deben tocar los recíprocos o estabilizadores horizontales o los conectores menores. Y debemos colocarlos, porque a veces con esta cuestión de no colocamos mucho, porque ¿para qué vamos a colocar demasiado si acumulan placa y demás? Pero a veces siempre hay que sopesar el mal menor. Sí, perfecto, coloco menores para que me acumulen la menor cantidad de placa, pero también le podemos decir al paciente que no sea mugriento, que cepille bien sus dientes, que cepille bien, que coloque sobre pastillas que limpian y después la cepille y la enjuague, lo haga una vez por semana, o que lo limpie con jabón de pan, que es un jabón neutro, y colocar la cantidad de elementos necesarios para que me den la estabilidad de esa prótesis y minimicen los movimientos a través de estos ejes. Bien. Entonces, esta sería la clase 5 con una subdivisión, en este caso posterior. La otra vimos con una subdivisión anterior, una subdivisión que era otra palanca anterior, y en este caso específicamente no solo la subdivisión, sino también un criterio preventivo. Bueno. En cuanto a impresiones en la clase 5, si son en el modelo superior, recuerden ustedes que en el maxilar superior no necesitamos hacer nada más que una cubeta individual, aliviada uniformemente, y tomarlo de acuerdo al material elástico con el que vayamos a tomar el alivio. 3 milímetros si es alginato, menos de eso si es silicona regular. En la mandíbula
el caso es distinto porque nosotros en la mandíbula tenemos cercanía de músculos importantes, los cuales nosotros no debemos desplazar porque la cubeta debe ser justa en el nivel de las sillas, el nivel donde hay una silla, pero sí debemos tratar de realizarlas lo más exactamente posible para que los músculos, la lengua y los músculos periprotéticos y algunos cutáneos cercanos a los flancos, que coadyuven a mantenerla en posición. Bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto, y si no, vamos a pasar, no sé si pasar o dejar las sillas libres para la clase que viene, y que nos estarían quedando la clase 1 y la clase 2 de Kennedy. No sé qué prefieren. ¿Prefieren que dejemos aquí o prefieren que demos una clase más? Díganme ustedes, yo hago lo que ustedes me digan. Escucho propuestas. Es casi 1:05, así que a la 1, a las 2, a las 3. Jorge, proceda. ¿Qué querés hacer? Y nos vamos, sí. Ah, Como, por eso. Dejo sí, de por favor. terminamos el teórico. Eso. Bueno, ¿alguna pregunta? Parece que o se durmieron todos o la tienen re clara. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, esperemos que el 1 de diciembre se traduzca en esto que ustedes me dicen que está todo claro. Bueno, nos vemos el miércoles próximo a la misma hora por el mismo canal. Chao. Bueno, adiós.